día, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Soto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en este programa a los mejores analistas, también de México, por supuesto, del mundo mundial. Mi queridísima Vanessa Rojas, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues encantada de estar en este espacio maravilloso que es Territorio Comanche y pues bueno, ya es viernes y qué mejor cerrar esta semana con una entrevista especial que traemos para todo el público comanche, ¿cómo de que no? Es correcto, mi queridísimo Rodrigo Pichardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Vanessa, diputado, buenas tardes. Pues un placer estar de nueva cuenta y para cerrar con broche de oro esta semana, tenemos un programa muy especial para todos ustedes, esperemos que sea de su agrado y los invitamos y sobre todo los exhortamos a que participen a través de nuestro chat para que puedan ustedes hacer alguna pregunta que les parezca pues importante de conocer. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Es correcto, así como lo anunciamos desde el día miércoles, hoy el programa se viste de plácemes porque tenemos como invitado al diputado federal por Morena, el arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, que es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Ha sido, es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, también de Salud, Juventud y Diversidad Sexual y de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente y se ha desempeñado también entre otros cargos como director del INJUVE en la Ciudad de México, ha sido director de gestión ambiental en la alcaldía Cuauhtémoc y diputado local en 2 ocasiones, así como haber ocupado diversos cargos dentro de la estructura del PRD. Diputado, no podemos estar más contentos, muchísimas gracias, bienvenido y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, doctor, Vanessa, Rodolfo, pues aquí estamos a la orden. Además, te faltó comentar que soy candidato a presidir Morena. Es correcto. Esa es la todavía no nos sacan, todavía sigo ahí. No, qué bueno que está en esto. Y bueno, tenemos un montón de cuestionamientos acerca, porque como bien lo dice el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, es correcto, es uno de los contendientes para la presidencia del Movimiento Regeneración Nacional. Y yo quisiera comenzar esta conversación pidiéndole que nos pudiera comentar, digo, por obvio que suene, ¿por qué sumarse a la contienda interna de Morena en este río revuelto en que se ha convertido esta elección por la dirigencia y la Secretaría General? Pues mira, yo vengo del movimiento, soy un activista social más que político. Yo soy arquitecto, no soy politólogo. Y mi participación pues siempre ha sido estimulada por las luchas sociales, luchar por la democracia, por los derechos sociales, derecho a la vivienda. He estado siempre abajo, apoyando pues con las comunidades. El caso también fui director del INJUVE, donde me tocó mucho participar con los muchachos, empoderándolos para que pudieran, a través de ellos mismos, de sus cualidades, superar su situación si era adversa. Y Morena pues es un movimiento que se ha hecho de abajo hacia arriba, pues en las calles, con muchas dificultades y confrontaciones con el poder. Y entonces, ahora que ganamos el poder, pues el movimiento se paró, se estancó, y como ustedes dicen, en ese río revuelto, pues en vez de estar viendo hacia adelante, de hacer el espejo de lo que está desarrollando el presidente desde Palacio Nacional, pues está ensimismado en sus problemas, y entonces pues mi intención de participar es para llamar la atención hacia volver a mover el movimiento. Parece un juego de palabras, pero cuando digo mover al movimiento, volver a mover al movimiento, estoy hablando de movimiento con mayúscula, porque así se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y la intención es esa, desde abajo, mover al movimiento. Yo tengo, a diferencia de mis compañeras y compañeros que participan, pues tengo esa experiencia que sé cómo lograr empoderar a las bases, a los dirigentes locales, para poder generar esta actividad y que obviamente funcione en esta cuarta transformación morena como este espejo que tiene que ser de acompañamiento de las políticas que se están desarrollando ahora ya desde el gobierno.
Claro, oiga, fíjese que en este sentido me gustaría centrarme un poco en la elección, porque este método de elección de candidatos que está llevando Morena, que es a través de una encuesta que precisamente no está prevista en los estatutos del movimiento, se está llevando por 3 casas encuestadoras en todo el territorio nacional y con base en un padrón que incluye a militantes y simpatizantes. Ahora, la cuestión es, ¿qué opina usted de este método, ¿no?, que se está llevando a cabo y del papel que tiene el INE en el mismo? Porque ha habido toda una serie de reacciones ante si tendría que ser o no el INE, si tendría que haber sido el mismo Morena el que llevara a cabo este proceso. Sí, aquí es muy importante que lo que estamos haciendo ahorita, este proceso. Sí, si bien no estaba preciso en el estatuto, sí va muy con la idea que tenemos de cuando organizamos a Morena, de evitar que los cargos de internos o de elección popular, las candidaturas, generaran grupos de interés y corrientes. Le veníamos huyendo al PRD, que así se hacía. Todos los procesos en el PRD era como para armar grupos y corrientes, y se volvía realmente una situación muy, muy fea. Muy poco se cubría, en fin, los grupos que en política, ustedes lo saben, es algo como muy natural. Cuando se convierten en cofradías, se vuelve algo complicado. Entonces, en Morena establecimos en los estatutos la cuestión de las encuestas para elegir a los candidatos. Esto ayudaba porque evitas a los grupos, es un antídoto para los grupos, porque por ejemplo, pues el dedazo, pues obviamente no es como muy democrático, no lo buscábamos, pero pues hacía grupos. El caso de hasta las elecciones, para que tú nombraras candidatos en elecciones democráticas, pues como no participaban todos, se armaban grupos y grupos de intereses, y por ejemplo en el PRD ya tenían acuerdos con ambulantes y tenían acuerdos con organizaciones sociales, y entonces pues no quedaba quien tenía más prestigio o más fama o que había hecho más trabajo, sino quien había logrado acarrear votos. Entonces la encuesta nos ayuda mucho a distinguir a personalidades que tengan buen prestigio, que sean conocidos, que sean competitivos, y así fue como fuimos a la elección de 2018. Yo mismo soy, beneficiario de esa decisión. A mí me habían grillado antes en Morena mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Y si no fuera por la encuesta nunca hubiera sido candidato. Bueno, eso ahora para la presidencia del partido, para el cargo de comité ejecutivo, el proceso era de abajo hacia arriba. Se nombraba primero consejos distritales, de ahí se nombraban los consejos estatales y de ahí el Consejo Nacional, y solo del Consejo Nacional podían salir los candidatos a presidente y secretario general y los demás cargos del comité ejecutivo. Sin embargo, ese proceso se complicó porque se empezó a judicializar la elección, mucho por la miopía de nuestra compañera Vieiko Polensky, que ella, en lugar de pues ser la garantía de que el recambio se desarrollara, pues se mete como parte del mismo, y entonces pues eso empieza a enturbiar estas cosas y a meterse zancadillas a través de judicializar el proceso, y acudir a que el Tribunal Superior de Justicia Electoral sea el que decida cómo desarrollarnos. Entonces hubo una elección, logramos 70% de las asambleas, y nos la echaron para abajo, ¿no? Y así nos lo fue echando para abajo la intervención del tribunal. Luego ya vino lo de la pandemia, ¿no? Y nos lo volvió a echar para abajo, y entonces ya lo que sí está sucediendo, pues es que está interviniendo el tribunal a solicitud de militantes que piden su derecho. Y sí, el tribunal, yo la verdad es que lo que hizo fue una barbaridad, porque no estaba dentro de los estatutos, nos puso reglas nuevas, pero tenía como
ciertos principios de lo que queríamos, entonces por eso no vemos. Es más, había sido una opinión del propio presidente que ese debería ser el método que deberíamos de seguir. Entonces pues ya se está convirtiendo en una salvación de Morena, esto que decías, doctor, de que estábamos todos atorados, pues ahora esta definición pues, nos va a ayudar a definir el futuro de Morena con más certidumbres. Claro, fíjese que este proceso de elección es muy interesante, ¿no? Son 3 empresas encuestadoras que contrató el INE, que es para Parametría, Domotecnia y Mendoza y Asociados, y cada una de ellas, para que lo sepa nuestro auditorio, está levantando cada una 750 encuestas para la presidencia y la Secretaría General a través de una serie de cuestionarios que constan de 58 preguntas, ¿no? Y estas digamos, estos cuestionarios se incluyen 44 nombres para la presidencia y 53 para la Secretaría General, y es un proceso que va a concluir el próximo lunes 28 de septiembre, ¿no? Y va a arrojar como resultado, hasta donde tenemos entendido, 6 nombres para cada cargo. Entonces, me parece que es una elección muy cerrada, muy competida, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuál ha sido, ¿no? Antes de entrar este proceso electoral interno, y cuál es el plan de acción a seguir para ganar adeptos a la candidatura. Finalmente es un proceso de candidatura. Entonces, pensando en esto, en que la paridad de género se va a reducir a 3 en el caso de los hombres, porque prácticamente ya se tienen los nombres de las 3 mujeres, que es Jacob Polemski, Adriana Méndez y Hilda Mirna Díaz, ¿no? Esto como cubriendo la cuota de género. Y también la otra es saber si ha tenido acceso al contenido de las encuestas y qué piensa de las mismas, porque se ha comentado en muchos medios que cuentan con mucha solidez metodológica y con transparencia. Vienen ahí cuestiones acerca del COVID-19, pero también otras gentes dicen que no, que son encuestas hechas a modo, que no representan a todo el espectro. En fin, no sé cuál sea su opinión sobre esto, diputado. No, sí, no tengo ninguna duda. Tal vez el único lugar donde podría dificultársenos es que quedara muy empatado el resultado, ¿no? Digamos que en este proceso de encuesta ya hemos tenido dos momentos así difíciles. Uno en el 2012, cuando Andrés Manuel compitió contra Marcelo para ver quién iba de candidato, y que fue muy empatado, que de las 3, 2 ganó Andrés y 1 Marcelo, y Marcelo aceptó el resultado. Pero un proceso muy parecido sucedió cuando Claudia Sheinbaum compitió contra Ricardo Monreal, no más que Ricardo, hoy senador, sí estuvo un mes que no aceptaba los resultados, más todavía sigue sin aceptarlos, ¿no? Y va a depender de eso. Yo lo que sé es que, pues mira, yo estaba mi participación fue muy impulsiva, no fue planeada. Yo está armando otras cosas, pero pues sí me desconcertó muchísimo cómo se estaba desarrollando, se estaban generando grupos y corrientes al interior de Morena. Es algo que yo sí estoy muy aterrado que pueda suceder, y entonces dije, no, pues me voy a apuntar, finalmente tengo el derecho, y me apunté sabiendo que no tenía un trabajo previo. A pesar de ello, en las encuestas en las que se estaban desarrollando, antes de me apunté y planteé la exigencia de que hubiera paridad, porque es fundamental para nosotros la presencia, la participación equitativa de hombres y de mujeres, y no la imposición solo de hombres. Y ya las encuestas que había, pues ya me ponían entre el 4º y el 5º lugar. Algo que me satisface mucho, porque yo la verdad es que no había preparado esta participación. Luego viene ya la definición del tribunal, que a solicitud de algunos compañeros plantea que se registre lo de la paridad, y ahora pues sí se ve más difícil que 28 yo pueda llegar al cargo compitiendo, pues porque de los hombres que están es Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Gibran. Entonces, digo, pues no me doy por descartado hasta el momento, pero claramente soy frío en lo que está sucediendo.
aunque me perjudique, en términos, perjudique entre comillas, mi posibilidad de pasar a esa etapa, yo estoy muy contento que así sea, porque es el cambio fundamental de lo que estamos haciendo en esta transformación. Se necesita que la mitad sean de hombres y la mitad de mujeres. Hay un cambio de pensamiento, ustedes como politólogos se tendrá que hacer. No va a ser lo mismo una sociedad donde la mitad, lo estoy viendo ahorita en la Cámara, la mitad son mujeres y la mitad somos hombres. Es otra visión de otras legislaturas. Es que es una visión mucho más solidaria, más de cooperación, que cuando era el mundo de los hombres de negro de antes. Y yo estoy seguro, estoy convencido que parte del futuro, de la utopía que buscamos, sí cambia con esta intervención en la vida pública de las mujeres. Entonces mi posibilidad pues se limitan mucho, se están acortando, pero pues lo agradezco que así sea. Entonces pues ya se está prefigurando, y en el lado de la Secretaría General de las encuestas que tenemos, sí es Citlali Hernández va bastante avanzado, Antolini, y se hablaba de Flavio de Oaxaca. No conozco más compañeros, pero pues está agarrando camino. Yo creo que las encuestadoras pues, están bien grandecitas ahorita para que les falle el método. Más bien la bronca es que hubiera dificultades en un escenario empatado. De lo que yo sé, no se ve tan empatado, ¿no? Han cometido errores. Porfirio cometió un error muy, muy grave, ¿verdad? Porque con tal de llamar la atención, a pesar de ser tan colmilludo, es el hombre más colmilludo que conozco, ¿no? Camina y ahí se le ven las zanjas de tanto colmillo que tiene caminar con dificultades, y es muy brillante, pues sí, eso de querer hacerse notar, porque eso es, en política sabe que había que contrastar para hacerse notar, llama ataca a Marcelo, que es muy bien visto, ¿no? Entonces pues sí se hicieron notar, pero pues todo el mundo dijo que está hablando Porfirio, ¿no? Entonces, y Gibran es muy, los dos, Porfirio y Gibran, fíjate que es una cosa bien padre, porque estás hablando de un joven muy brillante y un político muy grande, muy brillante. Entonces es como un honor para cualquiera estar en una circunstancia entre gente tan inteligente. Gibran también como que ha cometido algún error de ese tipo, por hacerse ver, llama la atención en contra de los demás, y eso en Morena pues no es bien visto. O sea, nosotros no habíamos entrado nunca en un proceso de competencia de descalificación, como esto surgió con Andrés Manuel en el 2012-2013. Todo ha sido como positivo, estamos en la misma lucha y todo, y entonces empezarse a descalificar, pues como que los pierde, ¿no? Como que, y yo estoy casi seguro que en la percepción de la gente no va a amarrar esas posiciones, y al contrario va a generar rechazo. Claro. Oiga, muy interesante lo que nos está diciendo, porque sí, efectivamente hay una nueva generación de políticos encabezada por Gibran, sobre todo en Morena, que están buscando hacerse, ¿no?, de un prestigio y de un nombre dentro del partido, y bueno, pues cada quien tendrá su participación y sabrá cómo llevarla a cabo. Evidentemente todos han llevado un cierto proceso y cada quien va metiendo un poco las manos y se les va yendo de lado de acuerdo cómo va la contienda. Sin embargo, bueno, la verdad es que lo interesante de esto no es solo ellos, sino la participación, ¿no? Y la participación de gente como usted que abre el espectro democrático, ¿no? Que se podría pensar que no hay oportunidad para hacerlo, pero sí hay. O sea, si lo están poniendo en las encuestas entre un cuarto y un quinto lugar, me parece muy interesante, ¿no? Y no hay que descartar a nadie. O sea, en una de esas puede dar el brinco, ¿no? Y entrar dentro de la competencia más reñida, que sería básicamente entre Mario Delgado y Porfirio. Ahora, la cuestión con Mario Delgado, y esto ya es como una pregunta un poco más personal, es y ¿cómo ven dentro de Morena esta cuestión? Porque se está diciendo que de llegar Mario Delgado le estaría abriendo la participación a ser precandidato a la presidencia por Morena a Marcelo Ebrard.
Entonces, que ese sería como el amarre y la búsqueda, pues, de la presidencia por Morena, además de, bueno, de todo lo que conlleva, las prerrogativas, el dinero público, en fin, ¿no? No sé si es acertada esta visión que se tiene sobre el partido o no, y sobre eso después va a tener una participación interesante, porque se van, porque los cuestionamientos que ella tiene es acerca de cómo se está recomponiendo el partido. No, pues mira, es que no va a ser ningún líder que sustituya al presidente, o sea, Andrés Manuel López Obrador, al político. O sea, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar el movimiento abajo, a hacer sintonía con él. Entonces, ninguno ni siquiera podría generar una situación de problema de ese tipo. Mario lo que tiene es que es eficiente, es leal al presidente, desde que lo conozco ha sido así. Es muy prematuro hablar del 2024 cuando esta decisión llega al 2023, ¿no? Obviamente pues se quiere meter pues la jiribilla que te digo que del pleito interno, pero de veras que no le veo éxito en la parte de lo de Morena, ¿no? Entonces, no lo veo, no veo que sea un asunto pensado por lo de Marcelo. En vista, pues está haciendo buen trabajo, y yo creo que para disputar el 2024, si fuera ese el interés, pues que continuara haciendo lo que está haciendo, y yo creo que eso va a ser lo que se abonaría a un buen camino, ¿no? Claro. Oiga, tenemos comentarios acerca de esto aquí en las redes. Dice Santos Campa, saludos Comanche, muchísimas gracias Santos Campa. Ana Lucía Soto Morales, buena tarde, mi queridísima Ana Liu. Dice Sandy González, saludos Sandy González. David Galindo, saludos y buen fin de semana a todos, muchísimas gracias. Dice Arturo Carrasco, saludos. Pregunta, Morena de ganar, ¿cómo será la relación con el presidente? ¿Será un partido institucional o tendrá vida propia? No, fíjate, la idea es no hacer un partido de Estado como era el PRI, ¿no? Que a ustedes tal vez no les tocó todavía, pero no, yo creo que sí, no sé. Estamos hablando. Pero sí nos tocó un cachín. Al doctor Otto René Cáceres y a Rodrigo Pichardo sí les tocó. No, pues es que era impresionante, todo era PRI, o sea, CNC, CNP, CTM, los libros de texto. O sea, era un rollo doctrinario, ideológico, de control autoritario de partido de Estado, ¿no? Y entonces ahí el que decidía las candidaturas pues era el gobernante. Ese ha sido una cosa muy importante lo que ha hecho Andrés Manuel para decir, yo soy presidente de todos y no me meto. Ahora sí que dentro de la filosofía del obradorismo, eso hay que distinguirlo. Obviamente tampoco queremos ser el PRD, que es un partido que se desbarató por las corrientes, ¿no? Que no lo desbarataron, porque la verdad es que lo formamos y luego los que siempre habían sido corrientes se vieron bien corrientes y lo echaron a perder. Tampoco como el PAN. El PAN fue un partido doctrinario muy sólido durante 60 años, pero cuando llegó Fox y con Fox se colaron una cantidad de trepadores, de gente que pues dio poder, ¿no? Y que hoy se mantienen, y que lo democrático, y yo nomás me acuerdo de los diputados de aquellos tiempos que eran unos héroes del PAN, pues hoy es pura basura, la verdad es que son unos golpistas con poca ideología y mucho interés. Bueno, lo que está sucediendo de lo de Lozoya, que cómo lo describe completamente. Entonces, Morena, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser la idea esta de partido y movimiento. Tiene que tener la estructura institucional de un partido con todas sus reglas muy claras, con su militancia, pero al mismo tiempo tiene que tener una amplitud de un movimiento amplio, con participación masiva, con debate, con una vida interna muy, muy rica, ¿verdad? Porque además pues, tiene que ambicionar representar no solo el 50% de la población. O sea, lo que tenemos que ambicionar es
a la población, digamos, progresista, humanista de México, que calculamos en el pensamiento representa un 70% de la gente y un 30% tiene más pensamiento conservador, aspirar a ese 70% de la representación. Y entonces, pues este partido consolidado que mantiene el movimiento con una presencia amplia, pues lo que tiene que hacer es acompañar al líder, porque realmente quien lo formó, pues es Andrés Manuel, a partir de unas condiciones pocas vistas, o sea, algo que les cuesta trabajo a la oposición es reconocer que es un político de otra dimensión, no es esta perseverancia, constancia, tenacidad, cercanía con la gente, no lo ves en los políticos, o sea, en general, pues tú ves el tema de venderse, o de traicionar, o de violentar, pero ser consistente en la estrategia no se había visto. Bueno, él, ahora en la presidencia, pues marca líneas políticas, pero no acciones concretas. Entonces, uno lo debemos ir acompañando en esta transformación, en una actitud, pues, de ir madurando, porque a partir de 2024, él pues ya deja sentada su participación, y este movimiento, pues la idea es que sea de largo alcance. Entonces, tiene que ser un partido, tiene que ser un movimiento, tiene que ser con una visión muy amplia de la sociedad, y tiene que reconocer, pues, este concepto filosófico de la izquierda, que hoy, del humanismo, que está expresando el obradorismo, ¿no? Rescatarlo, ¿sí? Y entonces consolidarse. Ese es el papel que tendríamos que hacerlo. ¿Cuál es el camino? Es un camino que yo te digo que no queremos hacer, pero que sí queremos hacer, que necesitamos construir para el futuro. Es algo que tampoco tú puedes decir, a ver, que en otro lugar de América Latina, ¿cómo se dio? No, o sea, el Frente Amplio de Uruguay para nada, el PT de Brasil menos, este frente que hay en Argentina tampoco. Entonces es algo nuestro que estamos construyendo, y que requiere, pues, esta visión amplia, que esperemos hacerlo. Si no es así y se traiciona el movimiento, pues ya en el 2024 pues ya también nos iremos lejos, porque un partido que no tenga perspectiva hacia el futuro no sirve. El electorado dirá, es muy interesante esto que dice acerca de la actitud madura, y que precisamente lleva hacia un proceso de transformación democrática que está sentando ahorita las primeras piedras para poderlo llevar a cabo. Ojalá eso pueda seguir así. Regresemos, Vane, tú tenías algo que decir al respecto. Así es. Bueno, en ese sentido, la línea es sumamente delgada, en que básicamente, ¿cómo no perder esta parte, no?, de convertirse en un partido hegemónico, derivado a que el líder como tal, pues hoy día es el presidente de México, y que, bueno, una vez que salga, sí debemos de ser muy cuidadosos, por lo menos Morena debe de ser muy cuidadoso en designar quién va a seguir, quién va a ser el sucesor, para poder cuidar esta política de continuidad, para que se pueda consolidar tanto la cuarta transformación y afianzarse al mismo tiempo, para así dar un cambio verdaderamente estructural. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, ¿no?, con un movimiento que se está al mismo tiempo, que sí se está cuestionando mucho porque simple y llanamente tiene integrantes como Napoleón Gómez Urrutia, quien le ha hecho muchísimo daño a uno de los sindicatos más importantes de México, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cuál es el programa de trabajo de Javier Hidalgo para cuidar este equilibrio? Bueno, es muy importante la cuestión de esta amplitud que les digo. O sea, no podemos traer solamente, digamos, a quien trae hasta el mismo pensamiento ideológico de uno, sino sí tiene que ser hegemónico, muy amplio la visión. Entonces ahí cabe Napoleón Gómez Urrutia, y caben muchos más, ¿no? Aquí la cuestión es hacia dónde vamos, y si somos capaces de mantenernos unidos hacia dónde vamos, y si construimos esa utopía que nos haga caminar para buscarla, anteponiendo esa utopía a los intereses personales o de grupo, que eso es lo que se sucede.
que es cuando nos perdemos. Ahorita, por ejemplo, pues eso pasó, ¿no? Se puso sus intereses personales y pues nos entorpeció el camino. Ese es el riesgo que hay de que pueda suceder, porque no es un problema con la gente. Mira, aquí a mí me gusta mucho esta referencia de la Ciudad de México, como Andrés Manuel cuando ganó, llegó con el 30%, cuando entra Marcelo ya entró con el 50 y tantos %, y cuando ya entra Mancera el 64%, pero a los 3 meses Mancera ya estaba traicionando esta confianza que le habíamos dado. Y bueno, es que Mancera era un trepador, era como estos que se sumaron al PAN, ¿no? O sea, no, sin ninguna consistencia ideológica y sin ninguna base de participación, solamente pues es un hombre inteligente que dijo, nos leía las diferencias que había y las aprovechó. Y al final, ahorita, pues velo, pues, y la traición no era por su relación solo con Peña Nieto, es por la cuestión de la corrupción tan terrible que se sucedió en el gobierno de Mancera. Es una traición enorme para todos nosotros, ¿no? Entonces, esto puede suceder en Morena si nosotros no lo entendemos así, de la importancia de que mantenga el movimiento. El movimiento te da consistencia ideológica, porque pues, mantener activo algo te hace pensar, te hace reflexionar. Por eso es muy importante que se haga. Mi propuesta es que bequemos a 3,000 jóvenes en todo el país para que sean formadores de la escuela de formación, para que sean formadores y puedan replicar en debates, ¿no? Tal vez sea no es un poco doctrinario, sino más bien en debates, estimular en las colonias, en los barrios, en los pueblos, esta transformación que estamos haciendo para que pues sea como la garantía que cuide como ese proyecto de largo plazo, que podamos, y esto pues se decide en esta elección aquí. Yo veo importante que le pongamos énfasis a los dos temas, al partido, a institucionalizarlo, ¿no? Corregir sus reglas ahorita a partir de la experiencia que tuvimos para que ya no nos vayamos mejorando los estatutos, y las candidaturas también, institucionalizar el modelo de las encuestas. Va a ser complicado porque son 3,000 candidatos y va a requerir pues un proceso científico de encuestas en poco tiempo en todo el país, que vayan distinguiendo pues a los candidatos a gobernadores, a diputados federales y todo, consolidar el método y al mismo tiempo mantener el movimiento, porque la disputa política pues, no solo es electoral, o sea, es una disputa de todos los días. Decía Maquiavelo, que conste que soy arquitecto, pero esa sí me la sé, que lo más arriesgado de emprender es una transformación, porque quien se siente afectado, quienes eran beneficiados va a poner toda la resistencia, y quienes hoy son beneficiados va a ser muy tibio en su defensa. Entonces eso sucede, y entonces es muy importante tener este movimiento, no solo para las elecciones, porque además terminando las elecciones viene el proceso de revocación del mandato, y en fin, es un activar abajo que se tiene que hacer. Entonces, esa es la tarea, de reorganizar el partido como un partido fuerte electoralmente y mantener el movimiento social transformador, que es lo que estamos ahora construyendo socialmente. En ese sentido, yo siempre he visto que esta cuestión es sumamente peligroso, tener un movimiento y no consolidarse como tal, como un partido político, porque permite precisamente como movimiento, pues que, como tú ya bien lo dijiste, que ingresen básicamente corrientes ideológicas de todas, lo cual no permite afianzar básicamente una cuestión de izquierda, sino que bien podría empezar a desdibujarse, ponerse como a comprender una cuestión de izquierda moderada, o bien podría figurar en algún momento, ¿no? Con estas alianzas tan cuestionadas como fue la del PES, ¿no? En algún momento, ¿no? Y entonces, en ese sentido,
¿Cómo terminar en todo caso? ¿Sería necesario, pues ahora sí que volver a revisar los estatutos de Morena para poder terminar de sentar esa base o seguir con esta cuestión de movimiento para que todas las corrientes ideológicas participen, todas quepan, pero que al final del día no terminan como tal de ponerse de acuerdo para poder aceptar un proyecto como lo es la Cuarta Transformación? Mira, la verdad es que la transformación es la cimentación realmente de la transformación nacional y ahorita los alcances que pueda tener, pues sí es importante que los debatamos, porque digamos, ahorita lo que tenemos es la agenda inmediata, terminar con la corrupción, separar el poder político del económico, pues construir un Estado democrático, social y de derecho, ¿no? O sea, ya ese sería como el objetivo político, pero ya como socialmente hacia dónde lo vas a conducir. Yo percibo que tampoco hay un debate muy claro en el mundo del tema de la humanidad que se nos viene, ¿no? Y entonces sí es fundamental empezar a meter en debate ideológico, porque mira, no vas a decir que alguien está proponiendo el comunismo, por ejemplo, ahorita, o cuál es la propuesta. O sea, finalmente seguimos en una economía de mercado que está en una economía de mercado. Con lo que estamos haciendo, en realidad, por ejemplo, los apoyos económicos van a reactivar el mercado, ¿no? O sea, la cuestión no está, y ese debate, como tener claridad hacia el siglo XXI, qué sociedad se quiere vivir, ¿no? O sea, cómo vamos a enfrentarlo, pues sí implica, que ponernos a pensar, ¿no? O sea, ¿qué ofrecemos al 2040, 50? ¿Cómo vemos el mundo hacia allá? Y entonces ese es el faro que tenemos que seguir. Yo creo que sí tiene que ser muy amplio el espectro. No podemos decir, a ver, la izquierda radical, ¿qué queremos? O sea, no, hay temas que sí creo que debemos de discutir ya ahora. El tema del patriarcado, por ejemplo, o sea, es un tema más allá de los feminicidios, sino el tema de la participación de la mujer, no solo en la política, sino en todo, igual, porque es el cambio de la familia, es todo, hay un cambio brutal en eso, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? La cuestión de los trabajos, o sea, que al rato pues va a ser esta parte le llaman la renta social, ¿no? Básica, como una forma pues de mantener el mercado activo, y la falta de trabajos que va a haber en el futuro. O sea, todas esas cosas que tenemos que pensar, ese es el reto que Morena se nos viene, que tendríamos como que estar evaluando ahorita, ¿no? Cuando, pues, obviamente que la derecha, cuando decimos que está derrotada moralmente, pues porque no nos va a regresar a estas cosas inmediatas, pero la izquierda, el humanismo, esto tiene que tener claro qué tipo de sociedad queremos construir hacia 20, 30, 40 años, y ese es lo que va a lograr mantener como la cohesión, ¿no? La consolidación de este movimiento. Si no, se nos puede disparar en varias partes, ¿eh? Y bueno, y también como, bueno, ese es como el tema que yo pienso, ya tendríamos que estar discutiendo. El propio presidente dice, el 1 de diciembre yo ya dejé listas las bases de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Sí? Ok.
Ya vemos que nos dice, oiga, tenemos más preguntas de nuestro auditorio, son un poco quisquillosos, diputado, así que usted perdonará, pero nos dice Arturo Carrasco, ¿qué hará para recomponer al partido tras la elección? ¿Cómo sanará las heridas entre Mario Delgado y Muñoz Ledo? Yo le añadiría esa, ¿qué haría usted si gana? ¿Cómo recompondría esto? Y la otra es, nos dice Cayetano Lego, caray, otro que habla del 70% de aprobación, ¿de dónde? ¿Cuál es su fuente? En esto que te digo, pues de que el pensamiento, por lo menos en la ciudad, sí es un pensamiento más progresista. Los seres humanos, pues obviamente tenemos más interés a ser progresistas, y tan sencillo porque porque la mayoría no tiene que conservar, ¿no? La minoría es conservadora porque son muy pocos los que tienen que conservar. Entonces, por eso, de ahí igual puede ser muy... no puede ser numérico y además ha de cambiar, depende de las circunstancias. El tema, pues es echarlo, ¿cómo resolver? No hay división, ¿eh? O sea, yo estoy en la Cámara, he tenido 2 experiencias, digamos, de legislatura de mayoría, una cuando ganamos en el 97 con Cárdenas y esta cuando ganamos ahorita con López Obrador la presidencia, que llegamos. En aquel entonces era complicado porque se movían muchos intereses, los diputados pedían cargos y pedían hasta botes de pintura para votar de una forma, ¿no? Siendo que era lo del PRD. Y hoy, la verdad es que es otra cosa, es una maravilla. Además de que la mitad son mujeres, es muy solidario el ambiente. De todos los compañeros, no hay fractura, y es con la dirigencia de Mario, no hay fractura, hay un ambiente sano y está Porfirio ahí, yo estoy también, ¿no? Entonces no vamos a tener problema porque como que tenemos mucho por delante todavía como para estar sanando heridas, y luego pues además como no hay grupos, como no se definieron grupos, no pueden decir que era como mi preocupación, que los porfiristas o los maristas o los o sea, no hay grupos, pues ya estarán pues tendrán que echarse para andar para adelante los que no ganemos o los que ganemos, ¿no? Eso suena súper interesante. Y creo que mi queridísimo Rodrigo tenía unos cuestionamientos muy interesantes acerca de este respecto de lo que nos está platicando sobre esta unidad que se dice hay en el interior del partido, y hay otros que dicen que no hay de este tipo de unidad. Mi queridísimo Rodrigo. Bueno, antes de cualquier cosa, muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Le agradecemos muchísimo este panorama que nos está brindando usted como parte del Movimiento de Regeneración Nacional. A mí, de alguna manera, me mueven un par de preguntas muy, muy concretas. La primera sería, yo creo que sí existe una división interna dentro del partido político que lo ha debilitado de tal manera que ha puesto, de alguna manera, lo ha expuesto sobre todo, y ha dado cuenta que Morena se compone sobre todo de un sinnúmero de experredistas, expanistas, expriistas y de todos los colores. Dada esta diversidad, porque es un movimiento, también ha generado al interior del mismo una falta de coordinación, una falta de intereses al unísono que permitan verlos de nueva cuenta como una opción viable para que ahora en las próximas elecciones legislativas Morena pudiera repetir en los 15 congresos locales, en las 15 gobernaturas que se van a renovar y en los diferentes congresos que se van a renovar también, me parece que son 30 de los 32 que tenemos a lo largo de toda la República Mexicana. Yo creo que esta división que se ha puesto, digamos, en los medios o que ha sido muy mediatizada, sí pone de nueva cuenta y también en alguna forma pone en entredicho la credibilidad que como partido pudieran tener, porque yo he escuchado comentarios de mucha gente que dice, pues Morena resultó igual que todos, ¿no? Al interior del propio partido se están peleando y todo parece que es poder por el poder. Entonces, Morena llega de manera histórica a ocupar la presidencia en su primera elección de manera muy fortalecida, y yo creo que esta fuerza sí se ha venido mermando a través de estas divisiones internas. Y para ello, un ejemplo muy concreto, Porfirio Muñoz Ledo, haciendo su campaña para poder ocupar la presidencia del propio partido, pues asegura que lo primero que haría sería
quitarle la militancia a Mario Delgado y a Marcelo Ebrard. Yo creo que teniendo él este colmillo y esta experiencia política de tantos años, fue un error y un desacierto muy grave que de verdad tiene un peso político no tan solo para él, sino para todo el movimiento de regeneración nacional. Y la otra sería, ¿qué propone usted de manera muy concreta para fortalecer a Morena ya digamos en vías de las próximas elecciones del 2021? No, Rodrigo, no es cierto, no hay, o sea, el problema es que lo bueno de ahorita más bien es que tenemos al presidente jalando, o sea, el presidente va caminando y el pueblo siguiendo, la gente siguiendo, porque pues ahorita las propias encuestas y todo lo colocan a él ahí. Entonces el problema ni siquiera no es de división de Morena, sino que algunos compañeros privilegiaron su interés, su visión personal, su interés personal sobre el tema de Morena. Primero es Porfirio, o sea, eso que hizo, lo hizo para llamar la atención, ¿no? Como sí, llamar la atención, y que además se ha aprovechado por medios que tampoco dentro de nosotros tienen mucha credibilidad, ¿no? Entonces, pero el ambiente que hay adentro no es de división. O sea, hay un ambiente unitario, un ambiente de lo que estamos peleando, de esta transformación. O sea, yo lo siento desde mi militancia de base aquí en mi alcaldía, que es Miguel Hidalgo. Ahora estuvimos juntando firmas y codo con codo, todos, y sacamos una cantidad de firmas increíble. O lo veo con los compañeros y las compañeras diputados. No quiere decir que no haya de repente alguna diferencia, pero en general es un buen ambiente, y eso es una percepción un poco subjetiva, pero sí, objetivamente tampoco hay grupos que se puedan expresar, porque los grupos están prohibidos en Morena, las reglas te lo están impidiendo. Tenemos una conducción fuertísima de otra talla. O sea, lo que está haciendo el presidente todos los días, pues no solo jala Morena, pues jala el país completo, ¿no? Y entonces, el 98, 99% de quienes estamos en esto no estamos viendo el conflicto interno, paramos el oído cuando las ocurrencias de Porfirio y seguimos caminando. Entonces, ¿cuál es lo que queda? Pues seguir caminando, porque además ese es el compromiso, y eso ayuda a quitar los problemas de enfrente, ¿no? O sea, cuando traes eso, ¿cuál es el problema, Rodrigo? ¿Dónde está el gravísimo problema? Que de aquí al 2024 no maduremos, y entonces sí se pulveriza Morena, se acaba. O sea, si no le damos perspectiva institucional y estratégica como movimiento, se acaba. Yo veo muchas posibilidades de que esto no suceda, porque digamos, del otro lado del conservadurismo, pues, no dan pico en bola. O sea, lo único que hacen es quejarse. O sea, no han hecho una sola propuesta bueno, hicieron la de la renta básica, pero le digo, bueno, esta propuesta resulta que el país que más ha desarrollado el proyecto de renta básica universal es México, con los apoyos sociales, y ahora lo metimos en el cuarto constitucional, y ustedes que están proponiendo esa renta básica votaron en contra. O sea, no dan pie con bola. Pero si nosotros en el 2024 no hemos consolidado un movimiento donde tengamos las reglas de cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Se puede acabar. Ahora, igual ese es el futuro, que desaparezca los partidos tradicionales y Morena se pulveriza en 3, 4 partidos, y ahí se compite y traiga una visión ya digamos de izquierda, centro izquierda, cosa que a mí no me gustaría mucho, ¿no?
pero la perspectiva no, la perspectiva es a que continúe por mucho más. El ambiente ese es el ambiente, no se siente una división, no, no vemos problema a la hora de la hora en continuar caminando. Oiga, diputado, Okay. No, échale, Birrot, dale. Sí, nada más, diputado, en el caso de que usted llegara a ocupar la presidencia, que tuviera usted, digamos, esta manera de poder redireccionar todo esto que ha venido haciendo mal. Escuché hace rato que usted decía que, por ejemplo, modificar los estatutos del partido, pero ¿de qué manera, en caso de que usted ocupara la presidencia, de manera muy, muy concreta y a forma de recapitular lo que nos ha venido diciendo, cuáles serían sus propuestas, digamos, más relevantes para generar este fortalecimiento institucional dentro del partido en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y continuar con la cuarta transformación? O sea, ¿cuáles serían sus ejes estratégicos para poder fortalecer a Morena en cara, digamos, en la antesala de las elecciones legislativas del 2021? Bueno, un tema básico es el tema del método de las encuestas como método democrático, ¿no? Porque ya sabemos que el voto es democrático, pero ahora las encuestas, ¿cómo hacerlas? Hay que blindarlas. Se necesita blindar esto para que tengan credibilidad, tan solo para la elección del 2021. Porque si no, si entran, por ejemplo, que los que se alinearon con Mario, que lo apoyaban y que decían, Mario gana, o pues se alinearon conmigo. Yo sí casi dije, a mí me dijeron, yo te apoyo, pues ¿cómo me apoyas? Cruzando los deditos, echando buena vibra, pero no más, ¿no? Pero punto pero los que se alinearon sientan que tienen que ser candidatos, ¿no? O un cargo, porque apoyaron el cambio, y en cambio con la encuesta no hay, el compromiso es con la gente. Y entonces lograr que haya buenas candidaturas de fama pública, que sean muy bien hechas técnicamente, se va a ser una parte importantísima de lo que es, tanto para la elección de candidaturas como para después, que en eso quedaría la reforma, para la elección de dirigentes, porque si vas a elegir dirigente nacional por encuesta, también vas a hacerlo en los estados, ¿no? Y entonces se te vuelve un tema recurrente en la parte de las encuestas. Ahí está, en este mecanismo que nos salvó lo que naciente Morena, y en estos años, para el futuro, se va a volver una complicación. Y como a todo le haya una forma, ¿no? Entonces tienes que blindarla para que funcione bien. Y el otro acción que tienes que hacer es la segunda acción, pues es la escuela de formación, para poder formar formadores, porque como decían, pues si no se nos va a colar, no, ya se nos colaron. O sea, yo vi, ya no quiero poner nombres, pero había de los que estaban contendientes un muchacho que renunció, que todos me decían, bueno, pues es que era priista en la escuela, ¿no? Golpeaba a su novia, o sea, pero o sea, hasta acá de candidato, ¿no? Entonces, sí necesitamos meterle una cuestión de formación que recabe esto que está Andrés Manuel en el ejemplo, que lo escriba y que lo discutamos y que se forme socialmente abajo, ¿no? O sea, no que quede en las cúpulas, sino que sea algo formal. No va a costar trabajo porque tú tienes un presidente que está todos los días dando lecciones de política, ¿no? Ustedes son politólogos, o sea, lecciones de política, y entonces abajo es muy formativo lo que podríamos lograr. Y la tercera es esta parte filosófica, no solamente para México, sino hacia dónde vamos como humanidad y hacia dónde conducimos el país, cómo lograr estas condiciones hacia el futuro, ambientales, sociales, ¿no? Que se requiere para el futuro, y que se requiere un debate de pensar, que eso es algo que luego no estamos muy dados. Para estas tres acciones son las que pienso
yo haría la parte de las encuestas, la parte de la formación y la parte de pensar el futuro. Oiga, en cuanto a estas acciones que nos está comentando, hay una pregunta del público de David Qualconsin que me parece muy prudente. Dice, ¿hay oportunidad para personas con preparación de carrera y altas intenciones nacionalistas o la jerarquía sigue el organigrama del movimiento de regeneración, donde hay que hacerle la barba a ese típico asistente que perdió el suelo porque ya le ayuda a alguien que influye en la política? Creo que darle cabida a políticos con mala reputación evidenciada que buscan aprovechar el hartazgo popular de tiempos remotos puede significar un estancamiento en esta intención de sacar adelante un país carcomido por la delincuencia organizada, institucionalizada por los dinosaurios y su dependencia, que están dispuestos a luchar para recuperar los privilegios que perdieron. Me parece que esta última parte se refiere en específico a Manuel Bartlett y a su hijo, pero ¿qué le parece sobre si hay oportunidad para personas con carrera y altas intenciones nacionalistas? Porque sí podría parecer que está muy cerrado la oportunidad para gente que está muy preparada, que ha salido, que tiene doctorados, que tiene maestrías, que tiene muchas especialidades, pero que no encuentra acomodo laboral ni de ningún tipo en las áreas de especialización, precisamente en las que se han formado. Sí, ahora, no es un problema para que todos quepan en la administración pública. O sea, sí tiene que ser el servidor público, tiene que ser servidor público, ¿no? Y tenemos que meterle, y creo que el presidente está metiendo la filosofía de lo que es, a ver quién se levanta tan temprano, que tiene que estar, quién puede flojear con un presidente como el que tenemos ahora. Sin embargo, la preocupación que él expresa es mucho más amplia, porque, pues obviamente, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es recortar la administración pública, que no les haga cara a la gente. Más bien, lo que tendríamos que buscar es esta parte de cómo reactivar la economía, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a generar estos empleos ahora, y luego estos empleos especializados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, quedó muy en evidencia lo de salud, pero pues si hace falta, obviamente el otro tema pues va a ser educación, que son como los temas que debemos de garantizar desde el Estado. El tercero, seguridad, ¿no? Los temas de seguridad, pero pues lo demás tiene que ser, yo creo que del mercado, el que lo vaya desarrollando, la parte de todas las otras áreas de la sociedad, ya no desde el Estado, sino el mercado, que pudiera ir generando una actividad que vaya desde la fuerza de trabajo no especializada hasta la más especializada, que es la que se comenta. Entonces, nuestra preocupación no debe ser del cargo, porque la verdad es que yo tengo tres asesores, ¿no? Y lo que está haciendo, pues cortaron sus secretarías y se quitaron espacios así. Hay que crecer la educación, seguridad y salud. Y yo creo que lo demás hay que meterle. Sí, pues sí, eso sin duda, es parte básica para el desarrollo del país y en temas tan importantes precisamente como el de seguridad y bueno, apuntalando, dices harina de otro costal, pero que seguramente saldrá Durazo para ir por la candidatura al gobierno del estado de Sonora, pero ya veremos cómo será esto. Pero en el término estrictamente legislativo, diputado, ya sea que gane o no gane esta cuestión de la dirigencia de Morena, estaría usted pensando, ya esto lo vamos a decir, ya es mal hora de nuestra parte, pero ¿estaría usted pensando en una reelección, en un siguiente periodo legislativo? O sea, no sabes lo honrado que me siento estar ahorita de diputado. O sea, yo venía muchos años peleando y no en el movimiento, y me tocó, qué bueno, yo aspiraba, dije, vamos a lograrlo, lo ganamos. Evidentemente que me siento, me sentiría, no, yo no lo veo, yo lo plantearía cómo me ven la gente. Si la gente me ve que esté bien, pues yo sí me seguiría, porque la verdad es que sí desearía estar participando todavía otros 3 años en este proceso de transformación. Yo en lo personal tengo unas iniciativas que he desarrollado que
que nos ha costado medio trabajo. Vamos a aprobar una primera reforma constitucional que yo propuse, la de movilidad, este fin de semana, este 29. Traigo la de la identidad digital, también pendiente, que es muy posible que la aprobemos. Traigo el tema de un capítulo completo para la obesidad y sobrepeso. Logramos el etiquetado, pero yo insisto en que tiene que ser mucho más acciones. Tengo una reforma constitucional al 115 para evitar la producción de basura y poder reciclar los residuos desde los municipios y entonces entrar a la economía circular. Y traigo otras dos pendientes que son más frívolas, que tienen que ver con las mascotas y con el skate, pero que me comprometí a hacerlas y personalmente. Entonces no sé si dé tiempo para abarcarlo. Si en mi distrito la gente dice sí hizo bien y sería bueno, pues yo me apunto. Mi distrito es muy complicado. Ganamos por 4 puntos, ¿no? Yo perdí en el 2006 por 2 puntos, entonces no, siempre ha estado muy empatada la votación entre, digamos, la izquierda y la derecha. También eso habría que valorar. Si yo no doy votos, pues que vaya el que va a dar los votos para que se gane. Si yo soy el que los doy, y yo encantado de la vida. Pero sí poner pues el interés, no poner mi interés personal, sino más bien del movimiento. Y yo, en mi vida, yo con este paso que di, no sabes lo contento que estoy, muy satisfecho de haber vivido muy honrado de haber vivido estos momentos. Qué bueno, diputado, muchas gracias. Mi querido Mavane, ¿tenías algo para Bar y Rod para cerrar? Claro que sí, pues bueno, pues ahora sí que hemos visto los resultados en materia de movilidad, ¿no? Siendo yo beneficiaria también de eso, ¿no? Bueno, pues ambos, ¿no? Tanto Javier Hidalgo como yo somos ciclistas, porque amamos esa parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Darle como esta mayor continuidad, pues de igual manera, ¿no? Desearle mucha suerte en este camino y pues bueno, verle de nueva cuenta por allá en Cámara de Diputados también va a ser un gran honor, ¿no? Ojalá. Ahora sí que decimos de la B de la victoria a los chonguitos. Bueno, diputado, a mí nada más así súper breve y a lo mejor va a estar un poquito fuera de tono la pregunta, pero tengo que hacérsela. ¿En qué momento usted como arquitecto, ¿no? una formación en arquitectura lo lleva a este andar de la política? La verdad es que me llama mucho la atención, he visto sus propuestas, revisé un poquito de su trayectoria, es un animal político en toda la extensión de la palabra, usted ya milita desde el punto de vista de Aristóteles, por supuesto, a eso me refiero, y en ese sentido, digo, yo veo su trabajo muy bien sistematizado, argumenta usted sus propuestas con base en datos duros, menciona, digamos, datos muy concretos. Es lo que a mí me gustó de lo que usted ha venido haciendo y quiero pensar que es parte también de esta formación en el área de las ciencias exactas que usted tiene, pero ¿cómo brinca un arquitecto a un político? ¿Cuál es? Es que no soy político. No me pues mira, desde la prepa, desde el CCH me tocó apoyar, bueno, pues de la familia, mis tíos estuvieron en el 68, mis papás en el 59 como maestros, o sea, siempre pues abajo, no eran dirigentes y esta participación en los sismos de 85 me tocó ayudar a rescatar a los damnificados y a la reconstrucción. De ahí se juntó con un movimiento de vivienda en el 86, 87, de solicitante de vivienda que se llamó la Asamblea de Barrios, que creamos. A mí me tocó todo el diseño para hacerlo. Y el 88, o sea, cuando Cárdenas se sale del PRI y empieza a buscar en el 87 con Porfirio Muñoz Ledo, ese movimiento de vivienda, pues nos fuimos con ellos, ¿no? Y de ahí ya nos entramos a ser candidatos. Ganamos la elección,
para la asambleísta, igual que al ingeniero Cárdenas le hicieron fraude, pues a mí también. Y entonces nos fuimos a una huelga y de ahí ya volví a ser, hasta que quedé de asambleísta en el 91, muy joven. Si tú ven todas estas actividades, pues, tenía 20 y tantos años, o sea, los sismos de la asamblea, el 88, el 91, y ahí donde me di cuenta en el 91, ya siendo diputado, que pues, todas las carencias que tiene uno para entrar a la política de la Facultad de Arquitectura, porque ahí no te enseñan nada de eso, ¿no? Todo fue puro corazón. Qué historia familiar. Corazón. Hasta puro corazón, hasta el 99. En el 2000 perdí, quería ser alcalde, nos arrasó Fox, y entonces de repente me quedé perdido, dije, ¿yo qué soy? Entonces tuve que meterme, estudié un diplomado de comunicación política y saber qué es la política, ¿no? Hasta ya a los 40 años para hacerlo. Aproveché que había perdido para meterme a estudiar eso, y entonces pues eso ya me dio una idea ya de una visión más estratégica, pero todo hasta los 40 años fue puro corazón, y de ahí pues también me seguí, y es mucho corazón, y entonces siempre que veo algo así de los cargos y esto, pues le hago caso a mi corazón, y entonces eso me enfría mucho, porque la política pues uno se sube y se marea, ¿no? Entonces para enfriarte, para bajarte, porque se le sube uno muy fácil. Y Andrés Manuel es un gran ejemplo, ¿eh? Yo creo que no estaría yo aquí si no fuera por él. Sobre todo, había momentos en el 2006, yo también era candidato a diputado, y me acuerdo muy bien, pues daban por hecho que ya habíamos ganado la presidencia, y cuando en la madrugada él todavía llama a una movilización, y yo estaba derrotado, o sea, yo sí me fui a dormir, esa marcha no fui, y ya cuando hizo el campamento y fue conduciendo, y tú dices, este hombre no se da por vencido, ¿no? Esa tenacidad, esa parte de lucha, chocaba contra mis emociones, que era así como, pues ya nos chingaron, ¿no? Y el otro duro, dale, y luego lo ves. Imagínate lo que fue el 2007, 2008, 2009, que lo hicieron, lo hacían añicos desde el poder, y él se mantuvo, ¿no? En el 2012, también, y luego cuando en el 2003 te dice, vamos a formar Morena, entonces tú esas cosas, pues te motivan, ¿no? De no darte por vencido. Y eso aparte ya es así como una escuela de lucha, de mantenerse. Por eso yo digo, es de otra dimensión, Andrés Manuel. No es un asunto de andar yo idealizando mis 60 años a alguien, pero sí es de otra dimensión. Si uno lo ve y lo compara con uno mismo, dice, no, pues yo me hubiera dado por... ya no, yo estaría haciendo otra cosa, tal vez estaría de arquitecto, que me gusta mucho, y no estar en esto, ¿no? Ahora diseña, pero políticas públicas y desde el ámbito legislativo. Sí. Es una manera de diseñar, ¿no? Y lo hace muy bien. El tema de movilidad, pues de ahí viene. Sustentables. Si tú ves, claro. Es un movimiento de la bicicleta para recuperar las ciudades de dimensión humana. Y yo me encuentro que los activistas son arquitectos, ¿no? Que es una carrera que además es poco apreciada en la política. No hay arquitectos que estén en la política. Entonces, de activistas, tú ves que son puros arquitectos los que están en esta parte, bueno, y Vanessa, en esta parte de la bicicleta, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí es donde se expresa lo que aprendimos en la escuela. Es bien, correcto. diputado, gracias. Diputado Javier Hidalgo, ha sido súper interesante, súper eleccionadora esta breve entrevista. Le agradecemos mucho por su participación. Le deseamos el mayor de los éxitos con este resultado en la elección
por la dirigencia de Morena, y ojalá nos dé la oportunidad nuevamente de poder comunicarnos con usted una vez que se presenten los resultados de la encuesta y nos dé su opinión al respecto. Pero de verdad estamos muy, muy agradecidos de que nos haya permitido cuestionarlo acerca de Morena y de la política en general. Muchísimas gracias. Pues un honor, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, diputado. Suerte, Muchas éxito. Gracias. El honor es nuestro y muchísimas gracias a todo el auditorio que se quedó con nosotros a escuchar esta interesantísima entrevista que tuvimos a bien hacerle al diputado por la Ciudad de México, Javier Hidalgo. Muchísimas gracias y recuerden, nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes de 2 a 3 de la tarde, por supuesto aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, el mejor programa de análisis político que le tiene a los mejores políticos totalmente en vivo, y aquí les preguntamos de todo, ningún cuestionamiento se dejó de hacer, nos contestó todo el diputado. Ya ojalá tengamos la oportunidad de tener a más figuras políticas tan interesantes y además tan humanas como el diputado Javier Hidalgo. Muchísimas gracias, muchas gracias también a Vanessa Rojas, que fue la que intercedió para que se pudiera llevar a cabo esto, y muchísimas gracias también a Donay Martínez, nuestro productor, el bad hombre de la radio. Ya nos vamos, recuerde, hoy es viernes, piste, y comparta esta entrevista que resulta muy interesante, y ya veremos los resultados de las encuestas de Morena a la presidencia y a la Secretaría General. Muchísimas gracias. Hoy no hay recomendaciones, ¿cómo no? Hoy también hay recomendaciones, ¿por qué no? Mi queridísimo, rapidísimo. Pues bueno, para este fin de semana ya lo había recomendado, pero justamente hoy vuelve a ser necesario, pues El político y el científico de Max Weber, una lectura chiquita, lectura ligera, bastante buena, interesante, y pues bueno, qué mejor, ¿no? De cara a estas elecciones y para la elección 2021, para todos aquellos que pretenden un escaño en la política. Mis redes sociales son @Vanessa Rojas en Facebook, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans. Bueno, pues tenemos el tiempo encima, pero no está de más recomendarles a Octavio Paz El laberinto de la soledad, para que conozcan precisamente esta dualidad que existe en esta mezcla tan rara de lo que somos, ¿no? Esta mezcla de razas. Les recomiendo muchísimo El laberinto de la soledad para pues no para este fin de semana, pero sí para un ratito. Se los recomiendo mucho, es un libro muy agradable. No soy muy fan de Octavio Paz, pero este libro en particular me gusta muchísimo. El laberinto de la soledad. A mí me encuentran como Rod Pichardo 82 en Instagram, como Rod Pichardo en Facebook, como @Maquiavelo80 en Twitter. Y por favor, no olviden darle like y seguirnos en la página de Instagram, Comanche-territorio. Un placer haber estado con ustedes y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No olviden darle like a Andacín y a Macrisa Shampoo. Nos vemos el próximo lunes. Es correcto. Doctor que cura a la sociedad. Cuéntenos, ¿qué tiene usted para nosotros? Muchísimas gracias, mi queridísima Vani, gracias por hacer posible la entrevista con el diputado. A mí sígame en todas mis redes sociales como Otto René Cáceres, así con doble T. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en WhatsApp, en Atapac y Rakatac. Y además en el Buró de Crédito. Correcto, del que me va a salvar el diputado un día de estos. No es cierto. Ya vamos a hacer la vaquita para pagar tus deudas y sacarte de ahí, René. Así es. Oye, saludotes a Arcana Fred y a Elizabeth López Reyes, que siempre nos escuchan. Un saludote para ellas. Mexicanas con Elizabeth. Métase a nuestra página de Facebook y ahí está todo. Hay psicólogos, hay tanatólogos, hay construcción, hay artes marciales, abogados de todo. Y le voy a decir, métase, hoy es viernes, tómese unas cubas, se mete a la página, nos manda un saludo y comparte el programa. Muchísimas gracias, gracias al diputado y gracias, por supuesto, a Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos y con esos sentidos nos vemos el siguiente lunes, 2 a 3 de la tarde. Esto fue Territorio Comanche. Bye, bye.